¿Qué tal amigos? Buenos días. Hoy desde la provincia de Chimborazo, temperatura baja, una temperatura de aproximadamente 7 grados centígrados. Hoy en nuestra primera entrevista tenemos a la magíster Mary Zamora, candidata a la Asamblea, una dirigente política también. Buenos días, Mericita, bienvenida. Buenos días, estimado Enver, buenos días a los oyentes, televidentes de tan importante y prestigioso medio de comunicación. Estamos listos para emprender este diálogo. Estimado, muchas gracias por la invitación. Gracias por haber aceptado la invitación. Mi estimada Mary, la situación actual que atraviesa el país en estos momentos es difícil. Ustedes tienen ese análisis de cuál es la realidad que vive el Ecuador. Efectivamente, Enver, en los actuales momentos, esta crisis de carácter humanitaria, en primer lugar, es una crisis humanitaria provocada por este COVID-19 o coronavirus que hoy está atacando a la humanidad en todo el planeta. También el Ecuador no es la excepción, pero esta crisis de carácter humanitario evidentemente ha profundizado la crisis de carácter económico, político y social. Y es lamentable que al cabo prácticamente de medio año de enfrentar este confinamiento a medias, se dio también un confinamiento total, pero que lo que determina o concluimos es cómo este gobierno de Lenín Moreno lamentablemente ha demostrado una total incapacidad, indolencia e irresponsabilidad para tratar el tema de la pandemia, y eso ha provocado evidentemente que en el Ecuador hayan miles de familias que hayamos visto con mucha angustia, desesperación, cómo nuestros seres queridos han sido víctimas de toda esta debacle del sistema de salud, porque ha colapsado. Esto ha sido fruto y ha desenmascarado, se ha desnudado todo el fracaso del sistema hospitalario y de salud, fruto de la desatención que han tenido los gobiernos en su momento, y que de manera particular estos 14 años del gobierno de Alianza País, lista 35, tanto con Correa durante los 10 años y ahora con Moreno, han profundizado esta crisis en el sistema de salud y en el sistema hospitalario, y que hoy nos pasa factura a la mayoría de ecuatorianos y ecuatorianas, que vemos cómo cada día nuestros seres queridos parten víctimas de la afectación del contagio y de este virus tan mortal, y que de la mano con eso lo que más nos indigna es ver cómo se ha traficado, cómo se ha negociado prácticamente con la vida, con la salud de los ecuatorianos, cuando de por medio existe este tema tan indignante para los ecuatorianos como es la corrupción. Cómo se ha priorizado una agenda del reparto de los hospitales, del reparto de la institucionalidad de este país, con los asambleístas a cambio de votos en la Asamblea Nacional para aprobar sus leyes, y a la cabeza la señora María Paula Romo, y cómo el gobierno nacional ha priorizado el pago de la deuda externa y ha sacrificado el presupuesto de la educación, el presupuesto de la salud, ha sacrificado las miles de plazas de trabajo en el país que se han perdido en esta etapa de la pandemia, y que han dejado a más de 300.000 trabajadores, 10.000 maestros fuera de sus puestos de trabajo, y que es un crimen. Y para golpe de gracia le han metido la mano al bolsillo a los servidores públicos, a los maestros y trabajadores, reduciendo sus sueldos, y para más golpe de gracia, hoy nuestros sueldos y salarios se los paga cada 2 meses, y eso que hacemos reclamos en las calles y también en las cortes para que no se siga afectando los derechos de los trabajadores, de los maestros, de los servidores públicos y los pueblos del Ecuador. Es decir, este es el escenario que vivimos en este país, un escenario de desesperanza del pueblo ecuatoriano, un escenario de indignación del pueblo ecuatoriano, pero también un escenario donde la esperanza, la solidaridad, la unidad de los de abajo se ha demostrado cada día en medio de toda esta incertidumbre que estamos viviendo, y esa esperanza es lo último que podemos perder, estimado Enver. Actualmente aproximadamente 9.000 docentes despedidos, 8.000 personas jubiladas, lo que tenemos en nuestro registro.
Preocupante porque también ha habido despidos en el Ministerio de Salud Pública desde el año anterior, que también salieron aproximadamente 10.000 servidores públicos, y la situación que atraviesa el país es muy difícil. Las dos pandemias que tiene que combatir o tenemos que combatir los ecuatorianos, el COVID y la corrupción, pero la pandemia más difícil hasta el momento es la pandemia de la corrupción. ¿Cómo eliminar este tipo de cosas que está aconteciendo en nuestra nación, mi estimada Mary? Usted lo ha dicho muy bien. Esta pandemia del COVID, si guardamos las medidas de bioseguridad, si mantenemos las distancias y todo lo que nos dicen los médicos, los expertos en materia de salud, podemos combatirlo momentáneamente para prevenir la salud, la vida de cada uno de nosotros. Pero hay esta pandemia, por eso es que desde el 1 de mayo, justamente el Día del Trabajo en el mundo, nosotros, que al menos yo tengo que hablar por Unidad Popular, salimos a desafiar ese contagio guardando todas estas medidas de bioseguridad, porque necesitábamos enfrentar en las calles. En este escenario necesitamos enfrentar esta pandemia que está matando al mundo de hambre, de desesperanza, de desempleo, que es el neoliberalismo, que es la expresión de la corrupción, y que en el Ecuador prácticamente tienen a quienes garantizan aquello, como es el gobierno de Lenín Moreno, junto a los grandes empresarios, junto a los grandes grupos de poder que hoy, lamentablemente tenemos que decirlo, hoy son la expresión de esa indolencia y de esa corrupción. Esa corrupción que hay que combatirla ¿con qué? De frente, en primer lugar. Uno tiene que tener, el pueblo ecuatoriano debemos de tener la capacidad y la firmeza de enfrentarla ante los organismos competentes. Miren, el 15 de junio en Manabí y a nivel del país, nosotros como Unidad Popular presentamos ante la Fiscalía General del Estado, cuando cayó Daniel Mendoza, asambleísta, presidente de la fiscalización en la Asamblea Nacional. Nosotros solicitamos que la Fiscalía General del Estado pueda abrir una investigación por el delito de tráfico de influencia, porque eso era un secreto a voces, pero nadie se atrevía a decirlo, a denunciarlo como debería de ser. Y dijimos, tienen que abrir esta denuncia, esta investigación por tráfico de influencia a todos los asambleístas en el caso de Manabí, y también a María Paula Romo, porque esta agenda del reparto tiene una cabeza. Para que se repartan los hospitales tiene que haber quien exija, quien pida, que son estos asambleístas, y tiene que haber quien entregue, quien haga ese reparto, quien ceda. Y en este caso tiene que ser el gobierno nacional quien tiene a su cargo y su responsabilidad, en este caso la salud. Entonces, frente a aquello, nosotros necesitamos, el pueblo ecuatoriano hoy tiene la oportunidad. El 7 de febrero hay una cuenta regresiva. Ya el pueblo no sabe cómo acabar con este gobierno y también acabar con esa penitenciaría. Discúlpenme que diga así, pero esa penitenciaría en la que se ha convertido la Asamblea Nacional. 60 asambleístas procesados en la cárcel como Daniel Mendoza, por los techos y huyendo con Azuero. Miren lo que significa el presidente y vicepresidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. ¿Qué pueden fiscalizar? ¿Qué pueden denunciar? ¿Qué pueden combatir de la corrupción si se han llevado la plata de los hospitales, la plata de la salud? Se la han llevado en bolsos, en avionetas, en mochilas. ¿Qué pueden hacer? 60 asambleístas por los techos procesados. Eso se ha convertido en una penitenciaría. El pueblo ecuatoriano necesita en estos momentos que tiene la oportunidad de elegir a quienes no hemos estado en el poder, a quienes no hemos sido parte de todo este lleve, de todo este reparto, de todo este sacrificio que han hecho con nuestro patrimonio nacional, que lo han entregado en bandeja de plata a los grandes grupos monopólicos del mundo. Se han llevado el petróleo, se han llevado todo de nosotros y hoy pretenden seguirse llevando todas nuestras hidroeléctricas, nuestras telefonías, pretenden seguirse llevando la seguridad social, y eso para generar y seguir generando más desempleo. Ahora es el momento de que se elija a los verdaderos luchadores sociales y populares. Hoy tenemos una alternativa en esos 19 binomios.
que ahora van quedando 18, cuando vemos la desesperación de los mismos que han dirigido, han gobernado y cogobernado este país, en este caso la derecha política. Vean, ayer, cuando mientras en una escena, a plena luz del día, en bicicleta, caminando, Yacu Pérez, con su binomio Virna Cedeño y con la gente de Unidad Popular y de Pachacuti, caminaban a aceptar su candidatura al CNE a plena luz del día, sin ocultar nada, en alguna mansión, en algún gran hotel de lujo del país, se reunían, Dios los cría y ellos se juntan, los que decían que jamás se iban a unir, Lazo y Nebot, para llegar a acuerdos. ¿Acuerdos para qué? Acuerdos para seguir desangrando a nuestro país, acuerdos para seguir propiciando los despidos en el Ecuador, seguir afectando derechos, seguir impidiendo que nuestros jóvenes puedan ingresar a las universidades, seguir permitiendo que nuestros ancianos, nuestros hermanos de la tercera edad tengan que seguir esperando por su derecho a tener su jubilación digna después de haber entregado 30, 40 o 50 años de trabajo y puedan tener una jubilación como debe de ser. Para eso se han reunido, para seguir viendo cómo entregan el patrimonio, cómo entregan nuestros recursos, ya a China ya no, o seguirle entregando al Fondo Monetario Internacional. Para eso se han reunido. Entonces, esas son las grandes diferencias. Hoy están desesperados porque esta tendencia democrática y de izquierda, este gran frente social y político que entendimos en octubre, que uniendo al pueblo, podíamos derrotar al poder político y económico más grande de este país, como en el caso de Moreno, los grandes industriales y el Fondo Monetario Internacional, que pretendían asestar un duro golpe a nuestra economía. Demostramos que uniéndonos podemos enfrentarlos y también podemos derrotarlos. Decidimos ahora que unir al pueblo para hacer gobierno también es una opción. Y esta opción hoy tiene un candidato propio, un candidato nacido de las entrañas del pueblo. No estamos optando, no estamos prestando a una personalidad que enarbola y hace el discurso de nuestra propuesta. No, hoy tenemos un candidato que ha construido y ha venido construyendo con nosotros, con trayectoria de lucha, de capacidad y de honestidad, esa propuesta de cambio y se llama Yacu Pérez. Esa es la opción para poder enfrentar esta negligencia, esta indolencia, pero también la corrupción. No tenemos rabo de paja, como dice nuestro pueblo. Por eso nos podemos acercar a la corrupción y nos podemos acercar y combatir a todos estos corruptos, pero no solamente que vayan a la cárcel y cumplan una sentencia como Glass y luego quieran salir a seguir disfrutando lo que se han llevado, 70.000 millones de dólares. Se llevaron en tiempos de Correa con la corrupción y nos dejaron endeudados con 60.000 millones de dólares. No lo decimos nosotros, lo dicen los propios organismos internacionales. Entonces, a eso es que debemos combatir para recuperar la plata que se han llevado, incautar, confiscar todo lo que se han llevado esta gente por tema de corrupción y que eso se devuelva. Y para eso no nos va a temblar la mano. Y para eso tenemos la calidad política y moral para poder hacer esto que estamos hoy planteando al pueblo ecuatoriano, estimado Ember. Importante ese análisis, mi estimada Mary. Pero bueno, los ciudadanos no sabemos, no por todos, si en la palestra política, en la papeleta, nos vamos a encontrar con los candidatos o con los más buscados, porque realmente algunos candidatos están con procesos judiciales y es lamentable que eso se permita en el Ecuador, cuando eso tiene que ser castigado. Es por eso que siempre mencionamos a nuestros amigos televidentes que nosotros debemos prepararnos para elegir y para ser elegidos. Por mucho tiempo nos vino gobernando el correísmo y hasta la presente fecha siguen gobernando. Todo lo que se arma es un show político. Si nos gobernaban la gente de izquierda, ahora pretenden gobernarnos la gente de derecha. ¿Pero a cambio de qué? ¿A cambio de qué? El país está en crisis, el país se encuentra en terapia intensiva, el país ya no da más. Los ecuatorianos no nos podemos volver a equivocar. Triste la realidad, pero así está el Ecuador. 19 precandidaturas para la presidencia. Con esta alianza de los socialcristianos y de Creo, pues prácticamente pone en juego la democracia del país.
Con el sector indígena, mi estimada Mary, también un sector que se encuentra dividido, porque no lo podemos ocultar, el sol con un dedo. La izquierda, que no están tan divididos porque prácticamente el correísmo aparece con 12 precandidatos para la presidencia y que sabemos que ellos llegarán a una alianza. ¿Cómo mejorar este tipo de cosas desde el partido, desde el movimiento que lidera Yacu Pérez? Estimado Enver, esta papeleta que hasta ahora, hasta el 23 de agosto, que culminaron los procesos democráticos de las elecciones internas, de las primarias, y que hay estas 19 candidaturas de binomios presidenciales, eso demuestra el tema de la crisis política y la dispersión que existe en el Ecuador. También demuestra refleja todo lo que el sistema electoral permitió con la aprobación dolosa de partidos a cambio de favores políticos y venta de firmas incluso. O sea, todo eso también es parte de aquello. La institucionalidad en este país, la institucionalidad de este sistema está podrido. Discúlpenme que diga esta expresión, pero donde usted pone el dedo hay corrupción, sale pus. Esa pus verde de estos 14 años que nos han gobernado, de esa bandera verde, pobre color verde, por lo que ha representado Alianza País Lista 35, y usted tiene mucha razón cuando plantea de que aquí han gobernado y siguen gobernando. Esta gente ha gobernado 14 años. Usted los ve que cuando se trata de plantear un juicio político, una denuncia contra un correísta o un morenista ahora, enseguida se juntan en la asamblea e impiden que avancen y prosperen esos procesos. Y también es evidente de que esta gente, y en eso sí quiero un poco disentir, aquí en el Ecuador no ha gobernado la izquierda, estimado Enver. Correa recogió un proyecto, al igual que en su momento Lucio Gutiérrez, recogieron una propuesta de cambio, recogieron la convocatoria a una constituyente, recogieron los anhelos del pueblo ecuatoriano que durante décadas habíamos levantado la bandera contra el neoliberalismo, contra las privatizaciones, contra la derecha que nos había gobernado 3 décadas. Y en estas últimas 2 décadas, 20 años, es evidente que se ha levantado esta propuesta del centro a la izquierda, pero que lamentablemente estos dos personajes que levantaron esa propuesta, prestados, cooptados, porque no eran evidentemente gente de izquierda con trayectoria, que se había formado en la izquierda, eran simplemente 2 personajes que levantaron esta bandera y lamentablemente lo traicionaron. El proyecto sigue intacto, el gobierno de una verdadera izquierda, no una izquierda que hipoteca nuestro patrimonio, nuestro recurso, que entrega a precio de gallina con peste el petróleo, como lo hizo el correísmo a los chinos, no como lo ha hecho la derecha y lo hace Moreno, que dicen ser de izquierda, discúlpenme que me ría, pero ahora llegan con el Fondo Monetario Internacional a hipotecar el presente y el futuro de nuestro país. Entonces, ese gobierno o esta década, estos 14 años, que ha gobernado Alianza País y que dice de izquierda, discúlpeme, ¿usted cree que el gobierno históricamente de izquierda o la gente de izquierda propicia la persecución política a líderes sociales que perjudica a los sectores sociales, arrebatándole su sueldo, congelando su sueldo, como en el caso de los maestros, 8 años de sueldo congelado, como en el caso de Moreno, que hoy ha reducido los sueldos y salarios a servidores públicos y que hoy también se retrasan en el pago, que impide que nuestros jóvenes ingresen a la universidad? Eso no es de izquierda, eso ha sido la práctica siempre de una derecha. Hoy tenemos la oportunidad, claro que en el movimiento indígena hay una democracia tal vez muy grande, dice el compañero Yacu Pérez y sus compañeros. Hay un proceso de debate muy amplio, de discusión muy amplio, incluso en Manabí, en todo el país, estamos debatiendo sobre los procesos de alianza, pero eso es parte de toda una discusión, de todo un hecho, de que no significa homogenizar el pensamiento.
La izquierda no homogeniza el pensamiento para que todos podamos pensar y decidir en iguales condiciones. La discusión, el debate nos lleva evidentemente a sintetizar y a unificar una propuesta. En este caso, el movimiento indígena hoy ha planteado la propuesta de Yacu Pérez, ha planteado incluso la propuesta del compañero Salvador Quispe, ya como asambleísta nacional, y eso les ha permitido irse consolidando, reagrupando, y vamos a ver en la campaña electoral, allí vamos a ver pues que va a haber un movimiento indígena que va a levantar la bandera de la unidad, del cambio, de la transformación, y va a haber una izquierda, tanto de Pachacuti como Unidad Popular, de movimientos locales que coinciden con esta propuesta política, y vamos a enarbolar esa propuesta de cambio y de transformación, estimado Enver. Divide y vencerás, el lema del correísmo. Actualmente los docentes, bueno, hasta en la campaña anterior con la red de maestros y ahora con la UNE. ¿Cómo está eso? Porque debo recordarle que el sector indígena también ha manifestado que en caso de ir a una segunda vuelta irán con el correísmo. Entonces, realmente yo pienso que se debería gobernar con la derecha y repartir con la izquierda. Bueno, yo lo que creo es que vamos a ir a una segunda vuelta. Hoy no lo decimos nosotros, todos los sondeos demuestran y tienen preocupada a la derecha, tienen desesperada a la derecha política, porque hoy lo dicen los sondeos más allá de cualquier encuestadora propia, sino que otros plantean de que en el Ecuador va a haber una segunda vuelta entre el candidato del movimiento indígena, en este caso Yacu Pérez, y podría ser el candidato del correísmo. Entonces eso los ha puesto, y dicen nuestros niños en las escuelas, les ha puesto los pelos de punta a la derecha, que andan desesperados queriéndose unir a como dé lugar. Y usted va a ver que hasta el 7 de octubre, que son las inscripciones, usted va a ver que esa sábana de 19 binomios que eran hasta el momento se va a seguir reduciendo, porque ellos se van a seguir uniendo, no quieren perder lo que han ganado, tanto con el propio correísmo y morenismo en esta etapa, no lo van a querer perder. En todo caso, nosotros y desde los sectores sociales y desde este frente social y político, pues hoy estamos levantando toda esta bandera de irnos agrupando. Fíjese usted solamente que esa penitenciaría que yo hablaba de lo que se ha convertido la Asamblea Nacional, hoy, por ejemplo, en nuestra lista nacional es la expresión más clara de lo que significa este frente social y político, con la presencia de hombres y mujeres de liderazgos con trayectoria de lucha. La honestidad no se la pregona, la honestidad se la demuestra, se la practica en cada acto que tienes tú en la vida a diario. Entonces, en Unidad Popular, Giovanni Atarihuana, joven, un compañero que ha tenido una trayectoria desde la PESE, de la PEHUE, junto a Isabel Vargas, que es la presidenta nacional de la UNE, Mary Zamora, junto a un empresario manabita, dice Yacu Pérez, de los buenos, de aquellos que pagan sus impuestos y no son morosos, de aquellos que respetan el derecho de sus trabajadores, el pago de sus utilidades. Ese empresario Jorge Aguilar hoy está porque es parte del 99% de los pequeños, medianos, de los micros empresarios, de los que están en los talleres artesanales y generan la mano de obra, generan empleo, más del 85%. No son esos empresarios que son parte del 1% de las 1.964 empresas que en este país tienen ganancias exorbitantes hasta 200 millones de dólares y no aflojan un solo centavo ni siquiera en tiempo de crisis humanitaria. Está mi compañero José Villavicencio, dirigente de la Unión General de Trabajadores, dirigente del PUC, una jovencita como Scarlett Tamayo, presidenta de la PESE, que es capaz de debatir, que es capaz de plantearle en su cara a la ministra de Educación cuáles son las salidas para sacar adelante la educación de esta crisis, de esta improvisación en la que la han sometido estos últimos 14 años. Compañeros como Carlos Castellanos, líder de los trabajadores de autónomos, de los comerciantes minoristas en Quito, compañeros como el presidente de la PEHUE, Raúl Llanes, un dirigente de los jubilados,
que a sus 80 años hoy sigue de pie, sigue junto a sus maestros jubilados, elevando el legado que dejó su hermano, mi compañero Alfonso Llanes, víctima de toda esta pandemia. Entonces, esos son parte, compañeros y más compañeros, parte de esta lista de candidatos asambleístas que necesitamos hoy unificar y plantear propuestas. Usted ha dicho algo muy importante. Miren, en el movimiento social y popular, el correísmo le asestó un duro golpe. Como no lo pudo cooptar ni a la CONAIE, ni al FUC, ni al Frente Popular, a la UNE, a la FEUE, optó por dividir y plantear y crear mediante decretos algunos membretes de organizaciones. Donde yo digo esto porque me refiero incluso a principales dirigentes que estuvieron del lado de la afectación de los propios derechos de quienes ellos decían representar. En el caso de maestros, cuando yo digo estas otras organizaciones, yo no me refiero de manera despectiva a sus bases, porque sus bases fueron víctimas del chantaje, fueron víctimas de la presión. Esos maestros que estaban con contratos, con nombramientos provisionales y no tenían estabilidad, eran obligados a participar no solamente de esa organización, sino que de ir a aplaudir a Correa, de ir a aplaudir ¿a quién? Al ministro de Educación de ese entonces, que hoy está en la penitenciaría de la Asamblea, Augusto Espinosa. Entonces, toda esta gente ha propiciado la división, pero miren estos días, cuando se han dado cuenta y los maestros ven que lo que pasó en 10 años del correísmo, 4 del morenismo, han significado lo mismo. Correa derogó la ley de carrera docente y escalafón del magisterio. El único magisterio en América Latina que tenía una ley que garantizaba 3 cosas fundamentales y Correa la derogó cuando la aprobamos en el 92 con Juan José Casteló y 8 diputados del MPD en la Asamblea. Nos garantizaba, en primer lugar, respeto a la profesión docente, zapatero a tu zapato. El maestro que quería ser docente se formaba en las escuelas de formación de docentes, como eran los institutos normales, los institutos pedagógicos que creó Eloy Alfaro y los eliminó del sistema educativo. Correa. Yo estudié en el Instituto Normal 23 de octubre de Montecristi y ese lo terminaron igual que muchos normales en el país. Y por eso ahora quiero ser maestro, cualquier persona quiere ser maestro. Ya en el sistema educativo hay maestros, evidentemente, que no llegaron con el título de maestro, pero su práctica docente les ha hecho adquirir la pedagogía, les ha hecho adquirir la didáctica y les ha hecho adquirir también la vocación. Y tienen esos maestros que evidentemente se han preparado y han sacado su título docente. Pero ahora ya no podemos continuar con eso. Necesitamos que los institutos normales, las facultades de filosofía, de formación de docentes, hoy vuelvan para garantizar que el docente con vocación y preparación pueda darle la calidad que merece la educación en este país. Pero una ley de carrera docente también garantiza estabilidad, que nos quitó Correa y lo afianzó Moreno, porque los nombramientos provisionales y los contratos lo que han hecho es que hoy cerca de 10.000 maestros hayan sido desvinculados y despedidos y se aprestan a seguir despidiendo más porque no tiene estabilidad el docente. Y tercero, que nos permita garantizar un escalafón salarial. Nuestras 10 categorías que teníamos, nuestro salario de la dignidad, de ir acumulando experticia, experiencia, y esa antigüedad se convierta en una garantía para anualmente subir en nuestro salario, y es lo que nosotros hemos venido trabajando, pero también necesitamos tener en el país un modelo educativo, como dijo Jaco Pérez, un modelo educativo que nos permita la liberación, que nos permita la emancipación, que nos permita tener una educación que nos enseñe a pensar y no a obedecer, a tener jóvenes con los ojos abiertos y no vendados, a tener jóvenes con una educación que les permita pensar, que les permita reflexionar, que les permita analizar y que les permita criticar. Necesitamos estudiantes jóvenes críticos desde la escuela hasta
hasta la universidad. Eso es lo que necesitamos y para eso necesitamos ir a la Asamblea Nacional a reformar esa LOEI. Y los maestros de base, el conjunto del magisterio, está comprendiendo, está asumiendo que ahora los mismos que han estado en la Asamblea Nacional y los mismos que han estado gobernando no nos pueden garantizar eso. Por eso la semana pasada en el país, como en Manabí, se unieron, estas otras organizaciones se unieron con sus banderas, se unieron a la convocatoria de la UNE para exigir el pago puntual. Hoy, a partir de las 10 de la mañana y 2 de la tarde, en el país también se van a unir los maestros para que esta unidad judicial en Quito pueda resolver esta acción de protección que ha planteado la UNE y la Defensoría del Pueblo para que el gobierno en tiempos de crisis y de COVID pague a tiempo a los maestros y a los servidores públicos que hoy están a costa de seguir pagando y renegociando la deuda externa, seguimos impagos y tenemos que salir a luchar y a las calles para que el gobierno pueda pagar nuestros sueldos y salarios. Eso es lo que ha hecho y seguirá haciendo de que los maestros, los trabajadores, los sectores sociales y populares vean en los candidatos tanto del proyecto político con Yacu Pérez a la cabeza y en los candidatos, en este caso de la Unidad Popular, la garantía para ir a la Asamblea Nacional y aprobar leyes o derogar leyes o reformar leyes que nos permitan recuperar derechos que nos negó y nos quitó el correísmo y que afianzó a quitarnos y negarnos Moreno. Y eso somos los que ahora planteamos, la Unidad Popular y nuestros candidatos, recuperar esos derechos, estimado Enver. Un país donde todo mundo quiere hacer lo que le da la gana. Realmente, en el socialismo del siglo XXI, con los famosos revolucionarios, con los revolucionarios, trataron al magisterio como la última rueda del coche. Y es importante que ustedes estén unidos para recuperar esas conquistas sociales que se ha dado a lo largo de la historia. Realmente, mi estimada Mary, ¿cómo vamos a activar la economía en el país? Efectivamente, vamos a recuperar todos estos derechos que se han planteado, para eso nos preparamos. Pero también hemos sido claros, este es un país que económicamente está quebrado por todo lo que han hecho los gobiernos en su momento y de manera particular el correísmo y el morenismo. Yacu Pérez, desde su gobierno, desde nuestro gobierno, ha planteado que evidentemente la economía no se va a sentar sobre un extractivismo rapaz, contra un extractivismo que ha saqueado nuestros recursos naturales y hoy se presta a seguir saqueando esos recursos y a seguir atentando contra la vida. Eso hay que pararlo. Aquí, si la inversión extranjera es una necesidad como en todos lados, aquí simple y sencillamente dice Yacu Pérez, lo que hay que poner son reglas claras. La Constitución es clara. Si aquí vienen ya los que han explotado las minerías, si los que han explotado todo el petróleo en la Amazonía, hay que continuar con los que están abiertos, pero ya no más, pues, no seguirle aceptando más duros golpes a nuestra Amazonía, a seguir abriendo en el Yasuní más pozos. Eso ya no se puede permitir. Y peor, el tema de la minería en Quinzacocha o en otros lugares, donde primero hay que privilegiar la vida. En estos momentos hay que volver la mirada, no como un estribillo al campo. El campo, hay que ponerle ahorita atención, estimado Enver. Fíjese lo que ha significado en esta etapa de la pandemia, que nuestros pequeños, medianos agricultores hayan garantizado la alimentación, hayan garantizado los productos de primera necesidad para poder resistir todo este confinamiento, toda esta pandemia, que nuestros pequeños y medianos empresarios hayan podido sostener muchos empleos. Lamentablemente, hoy yo le decía anteriormente, son el 1% de este gran empresariado en el país. Cuando se habla de empresarios o cuando nosotros hablamos de contra el tema de los empresarios, dicen que es contra todo el tema de la empresa privada. No,
el 99%, y lo ha dicho Yacu Pérez, hoy para nosotros es fundamental desde el Estado garantizar que esos pequeños y medianos empresarios, las pymes que se les llama, igual que los pequeños y medianos productores del campo, tengan oportunidad y signifiquen que reactivemos la producción. Pero para reactivar la producción, ¿qué necesitamos? Necesitamos que el Estado garantice. ¿Qué le garantiza a todos estos sectores que necesitamos reactivarlo y generar empleo y trabajo seguro? Necesitamos, en primer lugar, darles créditos, que se generen créditos para estos sectores a bajos intereses, que se generen a largo plazo, que se garantice la asesoría técnica para todos estos sectores desde el Estado y que incorporemos a todos los GACs, es decir, a todos los niveles de gobierno, tanto parroquial, cantonal, provincial y a nivel nacional, con los organismos competentes para todo este proceso de asesoría. Necesitamos desarrollar un proceso de comercialización de productos con precios justos. Es decir, ahora, en estos momentos, hay que hacer del Ecuador, dice Yacu Pérez, una potencia ecológica, una potencia de la honestidad y la ética, una potencia del desarrollo de la economía, apostándole a este sector, al turismo. Necesitamos ir dando pasos para establecer verdaderos procesos de industrialización en el Ecuador de todo lo que producimos. Oiga, el Ecuador se da lujo hasta de exportar la tagua, hasta de exportar flores, de exportar lo mejor que produce, para después nosotros importar a precios exorbitantes el mejor café soluble, el mejor chocolate, los mejores perfúmenes y cremas. ¿Por qué? Porque esa materia prima, esa materia primaria, nosotros la exportamos para que otros la transformen, le den ese valor agregado que tanto hablan y dicen algunos. Pero aquí ahorita necesitamos efectivamente que, si le vamos a poner atención a este sector, sea en el objetivo de ir en la mira de poder establecer procesos de industrialización en el propio Ecuador, donde garanticemos la soberanía alimentaria, pero también garanticemos que en el Ecuador va a haber un proceso de industrialización de lo que producimos y poder establecer reglas claras con los exportadores y los importadores, pero donde siempre salga ganando ¿quién? Salga ganando el país, salga ganando la mayoría de ecuatorianos y no salgan ganando los pocos, los minúsculos grupos de poder que son los que han gobernado y siguen gobernando y cogobernando este país desde los gobiernos títeres que ellos ponen y que no tienen una posición soberana, una posición de país. Y eso es lo que vamos ahora sí a tener con Yacu Pérez en la presidencia de la República. Sin duda, si queremos salir de la pobreza, si queremos salir de la crisis, tenemos que industrializar el país. Es decir, vamos a tecnificar la agricultura, la pesca y la ganadería. Importante el mensaje, mi estimada Mary, también concordamos con eso. Pero antes de despedirnos, quiero dejarle con estas inquietudes. Debemos realizar una reingeniería institucional donde muchas personas se encuentran trabajando como servidores públicos sin tener el título, la capacidad ni el conocimiento. También se tiene que plantear la eliminación de la tabla de consumo de drogas, que eso le hace daño al sistema educativo. El mensaje final, mi estimada Mary, ya para despedirnos. Efectivamente, este debe de ser un país donde la equidad, la igualdad y la justicia social comiencen a ponerse de manifiesto. Eso tenemos que empezarlo. Y para empezar hay que hacer lo que plantea Yacu Pérez. Hay que bajar esos latisueldos, hay que bajar esos sueldos jerárquicos, hay que eliminar una serie de ministerios, de viceministerio, de secretaría, subsecretaría, la secretaría de la secretaría, y establecer y que esos grandes sueldos sirvan para generar empleo con un salario de la dignidad para todos. Eso es justicia social. Eso es justicia social. Dice Yacu Pérez, ¿para qué?
una asamblea con tanta gente? ¿Por qué no poderla reducir? ¿Estamos de acuerdo? Pues ir a una reforma constitucional o una reforma o una constituyente y poder reducir ese número de asambleístas, pero sobre todo reducir estos latisueldos. En el país hay que tomar el ejemplo de Yacu Pérez, que dijo en campaña, cuando llega a la prefectura de la SUAY, voy a reducir mi sueldo, voy a acabar con tantos asesores y asesores y asesores. Hoy Yacu Pérez dice, y hay que tener, uno siente orgullo sano cuando escucha a una autoridad que ha sido elegida por elección popular, valga la reiteración, y que ganaba $5.700 su sueldo, y que él dijo, hoy gano $2.209 y soy el prefecto que menos gana, incluso menos que algunos alcaldes y autoridades, y no tengo ningún asesor. Esos 13 asesores con sueldos de $4.000, yo los eliminé, y esa es la plata que ahora me ha servido para enfrentar en el Azuay el tema de la pandemia y para poder incluso extender en el país el trueque de alimentos. Miren, mire, estimado Enver y estimados televidentes, cómo cuando tú tienes un sentido de país, un sentido de patria, que gobiernas con el corazón, con una mente abierta, con una conciencia en favor de la mayoría del pueblo ecuatoriano y de manera soberana, ¿cómo puedes transformar un sector, un territorio? Esa es la expresión, cómo en pequeño se puede hacer eso y cómo en grande, si en grande lo vamos a hacer con Yacu Pérez, imagínense en todo lo que vamos a recuperar. En todo caso, hay mucho, Enver, hay mucho, la tabla de consumo de drogas, toda esta situación que son la expresión de los males y de la crisis que genera este sistema capitalista que ya no da más, este sistema capitalista que a la humanidad la tiene generando toda una muerte, todo un desempleo, toda una crisis de todo carácter. Hoy necesitamos reemplazarlo y ahora en este país es la oportunidad para cambiar todo aquello y por eso vamos a esta minga por la vida que hoy encabeza Yacu Pérez y Virna Cedeño, y vamos con los candidatos de la Unidad Popular a establecer estos procesos de cambio que tanto quiere el pueblo ecuatoriano. Muchísimas gracias y muy buenos días. Muchísimas gracias. Hoy en tu programa Opinión al Día, Mary Zamora, candidata a la Asamblea, líder política, y bueno, a seguir siendo duros con la corrupción y con el narcotráfico. Que Dios bendiga al Ecuador. Regresamos después de la pausa y ya vemos si podemos tomar contacto con nuestro segundo invitado, el pastor Néstor Zavala. Regresamos después de la pausa.